Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la inauguración de la jornada Empleados Públicos con Discapacidad, apoyos para una inclusión efectiva. En primer lugar, tomará la palabra el presidente del sindicato CESIF, don Miguel Borra Izquierdo. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas. Quiero empezar agradeciendo a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, lo primero, que nos hayan cedido esta su casa, y luego pues el esfuerzo personal que nos consta que ha tenido que hacer para poder acompañarnos. Las agendas son siempre complicadas, mover algo de una agenda todavía es más difícil y de verdad, Secretaria, que te agradecemos el esfuerzo que haces para acompañarnos hoy aquí. Quiero también agradecer a todos los ponentes, algunos de los cuales ya se encuentran con nosotros en la sala, pues lo que nos van a transmitir a lo largo del día de hoy, que yo estoy convencido que va a ser de muchísima utilidad para todos. Hace poco más de un año, CESIF y CERMI firmamos un convenio de colaboración uniendo nuestras fuerzas pues para intentar que en los ámbitos donde somos referentes los dos, conseguir sinergias, tanto en la discapacidad como en las administraciones públicas. Y creo que lo estamos consiguiendo. Uno de los mayores compromisos y de los fines de CESIF es conseguir la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Lo llevamos en nuestro ADN como servidores públicos que somos. Y este acuerdo con CERMI nos permite ser más eficaces y apoyar con nuestra experiencia a conseguir superar la discapacidad. Queremos convertirnos desde CESIF en referentes para los empleados públicos que sufran discapacidad. Este convenio que firmamos con CERMI ha permitido la realización de esta jornada, Empleados Públicos con Discapacidad, apoyos para una inclusión efectiva, donde lo que pretendemos es dar visibilidad a una realidad de nuestra sociedad y, por tanto, a una realidad de nuestras administraciones públicas. Hacer un diagnóstico preciso de la situación de la discapacidad en nuestras administraciones públicas, recoger el testimonio de los compañeros que la tienen y ejercer de altavoz ante las situaciones de las personas discapacitadas que trabajan en nuestros ministerios, en nuestros ayuntamientos y en nuestras comunidades autónomas. Y, por supuesto, aportar nuevas propuestas y, en ese sentido, estamos convencidos que esta jornada va a ser una extraordinaria oportunidad. La crisis económica y los recortes que hemos sufrido pues han tenido su respuesta en las personas discapacitadas con mayor incidencia que en el resto todavía de los empleados públicos. Y desde CESIF lo que queremos es que la recuperación de la que ya estamos oyendo hablar y que nuestro presidente de Gobierno nos ha comentado pues que tiene que favorecer a las administraciones públicas y que tiene que llegar también a las personas discapacitadas. Y teniendo muy claro una cosa, que no pueden quedar las políticas única y exclusivamente en el acceso a la función pública de las personas discapacitadas, sino que se tiene que prorrogar esas políticas de favorecimiento a lo largo de toda la vida laboral de las personas que tienen discapacidad. Nosotros, aparte de esta jornada, vamos a seguir trabajando para conseguir que las personas discapacitadas tengan acceso a las administraciones públicas y tengan acceso a que los puestos de trabajo que desempeñan pues cumplan los requisitos necesarios. Y también vamos a luchar porque las personas, los funcionarios que tienen discapacidad, que tengan el mismo régimen de jubilación que en el régimen general. Es una de nuestras reivindicaciones que ya hemos trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero lo que está claro es que ustedes no han venido hoy aquí a escucharme a mí, sino a escuchar a las personas que me acompañan en la mesa y también a los ponentes que ya están sentados. Así que muchísimas gracias, otra vez gracias, Secretaria de Estado, y a todos vosotros muchísimas gracias por asistir. A continuación, toma la palabra el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, don Luis Cayo Pérez Bueno. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al presentador, querida Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, amiga Susana, presidente de CESIF, amigo Miguel, representantes de distintas administraciones y organismos públicos, veo al director del INAP, al subdirector de la Función Pública, a los representantes de este propio Ministerio, Secretaría de Estado, Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, al director general, que no puede acompañarnos hoy por un tema estrictamente familiar, ánimo Nacho,
y a los representantes también, tanto de CESIF como de las organizaciones de la discapacidad. Buenos días a todas y a todos. Y yo casi tendría que comenzar mi breve intervención en esta apertura pidiendo disculpas a los empleados y empleadas públicos con discapacidad por lo tarde que hemos llegado en el mundo asociativo, en el mundo sindical, en el mundo de las administraciones, a asumir con convicción y con vigor su situación, sus problemas y a que se sientan acompañados y acompañadas. En los últimos años, el tema del empleo siempre ha sido una cuestión preferencial en la agenda política del movimiento social de la discapacidad, el empleo público también, pero hemos puesto el foco fundamentalmente, como bien decía el presidente CESIF, en el acceso, en las pruebas, en las cuotas, en su cumplimiento, en su no cumplimiento. Y quizá, como no formábamos parte todavía de ese entramado de la administración pública, si siempre estábamos en zonas de periferia, de extramuros, pues no nos habíamos ocupado de qué pasa cuando la persona con discapacidad ya logra acceder al empleo público. Y ahí lo habíamos dejado en una cierta zona de sombra o de descuido. Cuando, aparte por motivos de justicia material, hay que atender a esos empleados públicos que ya están ejerciendo la función pública, pensar en sus condiciones laborales, en su promoción profesional, en su conciliación, en tantos extremos, pero hay otro elemento añadido que es general de toda la discapacidad y que se proyecta también en el ámbito del empleo público. Y es que la discapacidad cada vez es menos originaria, cada vez hay menos niños y niñas que nacen con discapacidad o se adquiere en mucha menor medida, si lo comparamos con décadas anteriores, en los primeros estadios de la vida, y la discapacidad es un hecho sobrevenido y cada vez más. Y podemos también tener muchos empleados públicos que no tenían discapacidad cuando comenzaron, cuando accedieron a su puesto a la función pública, aprobando su oposición, que después sobrevenidamente la han adquirido. Y nuestros sistemas de función pública, nuestras normativas, nuestras regulaciones, nuestras políticas de función pública no están contemplando bien, con la dimensión adecuada, todos esos factores. Por tanto, había un tema nuevo que integrar en nuestra agenda, en la agenda política de la discapacidad. Había que ampliarlo y no lo podíamos hacer solos. Creo que hubiera sido un error que solo la discapacidad aborde los temas de discapacidad. Hablamos permanentemente de transversalidad y es bueno que las cuestiones de la función pública las defienda el movimiento de la discapacidad, se las plantea a los distintos poderes públicos que tienen competencias y atribuciones para decidir, Hacienda, administraciones públicas, ayudados siempre por el Ministerio de lo Social, por esta Secretaría de Estado, por sus responsables máximos, pero también, y ahí ese acuerdo, ese convenio general de colaboración con CESIF, con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, de los empleados públicos, en este caso con el sindicato mayoritario. Y firmamos un acuerdo para compartir, para determinar, para identificar qué problemas desde la perspectiva sindical general de una central como CESID y desde el movimiento de la discapacidad a través del CERMI, en qué podíamos estar de acuerdo y llevarlo cada uno a su ámbito de negociación, a su ámbito de planteamiento, de negociación, de interlocución, porque así mutuamente nos íbamos a ayudar. Era algo interesado, algo egoísta, pero creo que a la vez de esa mutua colaboración, de ese mutuo egoísmo, surgen bienes sociales que se pueden extender a amplios sectores, a los empleados y, en este caso, a los empleados públicos con discapacidad. De ahí nace esta jornada, de esa disculpa de llegar tarde, pero de llegar con convicción y con ambición a atender esas necesidades, a identificarlas, a hacerlas públicas y después a plantearlas allí donde se toman las decisiones. Y esperemos que a la vuelta de 1 o 2 años, 3, cuando volvamos a repetir estas jornadas, ya no veamos solo planteamientos de futuro, denuncias de situaciones, de exclusiones, de discriminaciones. Algún caso vamos a tener aquí vivido por una persona que lo ha sufrido, la falta de medidas de apoyo para la ergonomía, la accesibilidad del puesto de trabajo una vez que accedes a él, sino que veamos resultados concretos y podamos decir que también en el ámbito del empleo público
la discapacidad, los empleados con discapacidad originarios o sobrevenidos están en una situación de normalidad, de naturalidad y son un elemento de diversidad que va a enriquecer la función pública y la prestación de servicios que desde lo público se hace a la ciudadanía. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, doña Susana Camarero Benítez. Muchísimas gracias, querido Luis, querido amigo Luis Cayo, presidente de CERMI, querido Miguel Borral, presidente nacional del CESIF, ponentes, especialistas, representantes de las asociaciones. Quiero, como ha hecho Luis, disculpar en primer lugar a mi director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, que un problema personal le impide estar con nosotros, y también mandarle nuestro ánimo y nuestro empuje para que muy pronto se recupere su familiar. Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos, en primer lugar, a la Secretaría de Estado. Bienvenidas, bienvenidos a esta casa. Es un placer, de verdad, es un placer haber podido cambiar la agenda y es un placer estar aquí hoy con vosotros y compartir este acto sobre la inclusión efectiva de empleados públicos con discapacidad. Quiero empezar felicitándoos por la iniciativa, felicitando tanto al CESIF como a CERMI por la organización de esta sesión de trabajo. Una sesión que es la primera de estas características que se lleva a cabo en nuestro país. Es fundamental que una central sindical representativa de los funcionarios, como es CESIF, vaya de la mano con la plataforma de la discapacidad organizada, con CERMI, porque hoy todos sabemos que los asuntos públicos, los temas de interés de la ciudadanía, no son solo temas y responsabilidad de la Administración, sino que la sociedad civil es cooperadora necesaria de las políticas públicas y condición ineludible para su éxito. Si el primer paso, como se ha dicho, fue lograr que las personas con discapacidad pudieran incorporarse al mercado laboral, hoy debemos avanzar un paso más para ser capaces de mejorar sus condiciones de trabajo y su carrera profesional. Un compromiso al que hemos querido sumarnos desde este Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en especial desde esta Secretaría de Estado, porque la discapacidad constituye un eje clave en nuestras agendas, en nuestro día a día, en las políticas públicas que desarrollamos. Y por eso estamos hoy aquí y por eso os hemos querido abrir las puertas de esta Secretaría de Estado, porque queremos que sea para todos la Casa de la Discapacidad. Es un hecho que en los últimos 20 años se han mejorado mucho las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pero el Gobierno es consciente, somos conscientes que queda mucho por hacer. Y por ello ponemos todo nuestro empeño en trabajar por conseguir la completa igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Y entre ellos ocupa un lugar esencial el empleo público. Y es que no hay mejor inclusión que tener un empleo. Un trabajo retribuido es el recurso más eficaz para alcanzar la integración y la participación, la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. En definitiva, para lograr esa igualdad real que propicie su pleno desarrollo personal. De ahí que en este terreno hayamos trabajado mucho, habiendo logrado algunos retos y avances importantes, pero somos al tiempo conscientes de que todavía nos queda mucho camino por recorrer. El nivel de empleo de las personas con discapacidad no es equiparable al del conjunto de la ciudadanía. Las tasas de actividad son inferiores a las del resto de la población. Por lo tanto, mayor nivel de empleo y mejores tasas de actividad son nuestras metas y hacia esas metas se dirigen nuestros esfuerzos. Lo cierto es que las políticas activas de empleo puestas en marcha por el Gobierno han logrado incrementar el nivel de contratación de las personas con discapacidad. De hecho, en el último semestre el empleo de las personas con discapacidad ha aumentado un 20%. Si comparamos este porcentaje con el mismo semestre de hace apenas 2 años, este incremento llega hasta el 30%. De enero a agosto se han realizado un total de 53.522 contratos para personas con discapacidad, frente a los 45.135 de los mismos meses de 2013. Vamos, sin duda, por el buen camino. Pero hoy tenemos que hablar del empleo público,
Él debe centrar nuestro interés, un ámbito en el que el acceso y la mayor participación en las plantillas de las personas con discapacidad es una realidad en los últimos años. Tenemos que felicitarnos por haber superado la infrarrepresentación e incluso la no presencia, que ha sido una característica histórica cuando hablamos de empleo público y discapacidad. Las medidas de acción positiva puestas en marcha en el ámbito de la Administración General del Estado están dando sus frutos. Como todos sabemos, desde 2011 las ofertas de empleo de todas las administraciones públicas han de reservar al menos un 7% de las vacantes, entre las cuales un 2% ha de serlo para personas con discapacidad intelectual. A pesar de que durante muchos años se estaba incumpliendo de manera sistemática la cuota de reserva, hoy la observancia es total. Por ello, en el caso de la oferta de empleo público para 2014, el número total de plazas reservadas a personas con discapacidad ha sido de 174, 46 de las cuales reservadas a personas con discapacidad intelectual, para las que se han adaptado contenidos y exámenes. También, en las últimas pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada, al MIR, un 7% de las plazas se cubrieron por aspirantes con discapacidad. Y para facilitar la necesaria sensibilización, vamos a ir un paso más allá. Vamos a promover la participación de personas con discapacidad, con capacidades diferentes, en tribunales y órganos de selección en los procesos en los que exista un turno de reserva. Porque es importante no solamente, amigas y amigos, reservar la cuota necesaria, sino también es importante que sean las propias personas con discapacidad las que forman parte de esos tribunales y de esos órganos de selección. Pero, como decía Luis, tenemos que avanzar a este segundo estadio, porque es precisamente esta mayor presencia de empleados públicos con discapacidad en nuestras administraciones la que hoy nos presenta mayores desafíos a los que debemos responder eficazmente. Porque el acceso al empleo público de personas con discapacidad es una realidad que tenemos que plantearnos desde una perspectiva global. Debemos atender y dar respuesta a nuevas necesidades, a nuevas demandas, para que la inclusión real de los empleados con capacidades diferentes en la esfera pública sea real y efectiva. Las políticas públicas tienen para ello que contemplar todas las fases y matices del proceso: la selección, la carrera profesional, la formación en el puesto de trabajo, la seguridad y salud laboral, la conciliación y la accesibilidad plena de estos trabajadores y también la discapacidad sobrevenida, entre otros asuntos. Con ello defendemos la superación del modelo tradicional que pone el acento en el acceso para avanzar hacia la adopción de un modelo integral, especializado e inclusivo. Porque tenemos el convencimiento de que no solo es importante llegar, no solamente es importante el acceso al empleo público, sino también es de vital importancia favorecer la adaptación, incidiendo en aspectos como la accesibilidad al puesto de trabajo y la conciliación. Amigas y amigos, no existe un indicador más significativo del grado de desarrollo de un país que la atención que se presta a las personas con discapacidad. Por esta razón, en el contexto de las políticas de igualdad, el análisis de todo aquello que afecta a estas personas es un elemento esencial. Aspectos como la promoción del empleo de las personas con discapacidad, el uso de cláusulas sociales en la contratación o acciones de mejora en la accesibilidad figuran entre nuestras prioridades. En relación con la promoción del empleo público de las personas con discapacidad, tarea en la cual estamos involucrados desde el inicio de la legislatura, quisiera destacar algunos de nuestros logros y líneas de actuación. Entre ellas, no puedo dejar de mencionar el premio CERMI.es 2012, otorgado en su categoría de inclusión laboral a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, reconociendo los esfuerzos que desde este Gobierno se vienen realizando en este ámbito. También quisiera mencionar el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el INAP, el CERMI y la Fundación ONCE, suscrito el pasado mes de enero, para el desarrollo conjunto de medidas que van dirigidas a fomentar el conocimiento de la discapacidad y mejorar las acciones formativas para concienciar a los empleados públicos y avanzar así en esta integración de las personas con discapacidad en este ámbito.
Vais a tener la oportunidad de escuchar a continuación al director del INAP, a Manuel Arenilla, pero me gustaría aprovechar para destacar la gran labor que el Instituto realiza como centro del conocimiento y la investigación. Con ellos trabajamos de la mano a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad en sus actividades formativas para acceder al mundo de la discapacidad a los empleados públicos. Y como también se abordará en esta sesión de trabajo, no puedo pasar por alto la colaboración que desarrollamos también desde esta Dirección General con los centros de formación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y termino ya. Vais a tratar en esta jornada, a través de las diferentes ponencias, sobre cómo el sector público debe ser un ámbito ejemplar en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Y lo vais a hacer contando con la visión de los expertos, de los responsables de la Administración y de los propios empleados públicos con discapacidad. Todos ellos conocen los retos a los que nos enfrentamos en el acceso a la función pública y la promoción profesional. Saben qué tenemos que mejorar y en qué aspectos debemos concentrar nuestros esfuerzos para avanzar. Espero, por ello, sinceramente, que las conclusiones de esta jornada, ese diagnóstico del que hablaba Miguel, nos sirvan a todos para enfocar las nuevas políticas públicas dirigidas a alcanzar estas metas, a superar nuestros desafíos como sociedad, que son comunes a todos los presentes. Con vuestra participación completamos el triángulo que conforman las administraciones públicas, el movimiento asociativo y la representación sindical. Un equipo comprometido con la inclusión laboral pública de las personas con discapacidad, porque juntos somos más eficaces, porque juntos somos más fuertes, como demuestra la celebración de esta jornada. Porque paso a paso vamos alcanzando metas, trabajando a favor de la inclusión social de las personas con discapacidad, pero son precisamente estos logros los que nos deben seguir obligando a dar nuevos pasos, renovando nuestra apuesta por la inclusión real, efectiva y de calidad. Este es el objetivo que compartimos y alabamos, en el cual hemos puesto todo nuestro empeño porque queremos una sociedad para todas las personas, una sociedad inclusiva y sin barreras, una meta ambiciosa pero irrenunciable hacia la que todos debemos remar juntos. Muchísimas gracias a todos. Tras la inauguración, damos paso a las diferentes ponencias que visibilizarán la realidad de la discapacidad en las administraciones. La primera de ellas, orientaciones para un sector público inclusivo con las personas con discapacidad. Será impartida por Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, INAP. Bien, buenos días a todos y a todas. Comienzo dando las gracias al CERMI en la persona de Luis Cayo y a Miguel Iborra como presidente de CESIF por esta invitación y por la oportunidad de hablar y también por lo oportuno que es celebrar este tipo de actos. Agradezco también a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad por las palabras que ha tenido para el INAP. Son palabras de reconocimiento, pero también debo decir que hacemos lo que tenemos que hacer. Y, entre otras cosas, porque lo dice la Constitución, debemos integrar a las personas, debemos preservar la igualdad en el conjunto de la sociedad. Y quizás debería empezar por esto, ¿no? Cuando hablamos de la inserción e integración de las personas con discapacidad en las administraciones públicas, de lo que estamos hablando es de la necesidad de que la administración pública sea equitativa y sea representativa del conjunto de la sociedad. Y si en la sociedad hay personas que
tienen discapacidades, y si en la sociedad hay personas que tienen distintas singularidades, lo que debe hacer la administración pública es representarlas. Y la única manera efectiva de representarlas es incluirlas no dentro de las políticas, solo dentro de las políticas activas, dentro de las políticas de fomento de apoyo, sino integrarlas dentro de la organización, en todos los niveles de la organización. De otra manera, lo que estaríamos haciendo es una igualdad desde la administración para las personas con discapacidad. Y esto es un aspecto muy importante. No es lo mismo la sensibilidad de las personas que no tenemos las discapacidades que habitualmente consideramos como tales, las de carácter físico o de carácter intelectual, sino que es absolutamente imprescindible que incorporemos también a estas personas para que puedan, con la manera que tienen de enfocar los problemas, enriquecer el conjunto de los problemas y de las soluciones que se puedan aportar a las distintas políticas y acciones de la Administración pública. La Secretaria de Estado ha comentado que, efectivamente, en España, muy especialmente en la Administración General del Estado, tenemos relativamente formalmente resuelto el problema del acceso a la función pública con las cuotas de reserva del 7%, del 2% para las personas con discapacidad intelectual y para el resto. Lo es así, pero lo es así también de manera desigual. Y lo he dicho para la Administración General del Estado, no lo es en el conjunto de las administraciones públicas, donde, por cierto, carecemos de estudios en detalle. Y este porcentaje en cuanto a acceso a las personas con discapacidad presenta distintas irregularidades atendiendo, por ejemplo, a cuerpos generales y a cuerpos especiales. Este sería un primer efecto, es decir, los cuerpos generales, muy especialmente los de Administración General de la Administración del Estado y también los de Tecnologías de la Información, pues en principio cumplen mejor que otros cuerpos, o se podría presumir que cumplen mejor que otros cuerpos. Y este corte también se produce entre los cuerpos superiores, incluidos los cuerpos generales del resto. Es decir, queda tarea por hacer no solo en el mundo de los grandes números, sino también en el mundo de los números pequeños. Y esto presumiblemente también es diferente según administraciones públicas. En el INAP hemos hecho dos estudios, uno que está todavía, realizándose, que es el libro blanco de la inserción de personas con discapacidad al empleo público, que se está realizando en un convenio que hemos firmado con CERMI y con la Fundación 11, y que lo está dirigiendo también un grupo de profesores de la universidad, que nos acompaña José Luis Piñar Mañas, y también hemos hecho otro estudio sobre cómo estamos seleccionando en el INAP a los cuerpos que están adscritos a nuestro Instituto Nacional de Administración Pública, como he dicho que son los cuerpos de Administración General y los de cuerpos especiales. Esto nos hace preguntarnos qué es lo que está impidiendo, poniendo dificultades para la generalización de las previsiones normativas según el Estatuto Básico del Empleado Público. Una de las investigaciones señala que, como he dicho antes, que los cuerpos de administración especial participan más en el cupo de discapacidad que el resto, especialmente los cuerpos que tienen que ver con tecnologías de información y conocimiento y comunicación, y realmente la diferencia es bastante importante. Como he dicho también, los cuerpos superiores apenas han incorporado en el pasado a personas con discapacidad. Esto tiene una importancia decisiva porque los cuerpos superiores de la Administración Pública son los destinados a ocupar los puestos de dirección, lógicamente, y también son los cuerpos extractivos para los puestos de nombramiento de designación política de director general, en el caso de la Administración General del Estado, y también los puestos de subsecretaría. Esto, por lo tanto, la incorporación de la sensibilidad, y no solo la sensibilidad, sino la equidad y la justicia de personas con discapacidad de estos cuerpos, podemos presumir que podría favorecer una inserción mucho más efectiva de estas personas con discapacidad al conjunto de las administraciones públicas y su incorporación en la orientación de las políticas públicas que se aplican al conjunto de la sociedad. En otro de los estudios se recoge que aproximadamente el 4,1% de los funcionarios que están en formación o estaban en formación hace 2 años en el Instituto Nacional de Administración Pública presentaban algún grado de discapacidad. En el conjunto de los cuerpos de Administración General y TIC, que es el que selecciona el Instituto Nacional de Administración Pública, el 2,4% de los funcionarios en ejercicio estudiados presentaban este tipo de discapacidad. Es decir, en el pasado, es decir, desde el año 84, donde se empieza a introducir ese tipo de cupos de discapacidad, hasta el año 2014, la efectividad de esta incorporación ha sido relativamente baja. Esto es lo que habría que añadir y que se ha ido corrigiendo en los últimos años en el conjunto de las administraciones públicas y muy especialmente en la Administración General del Estado.
No tenemos, como digo, datos en detalle del conjunto de las administraciones, de todas las administraciones públicas, porque realmente es complejo determinar, muy especialmente en el mundo local. Pero sí tenemos algunos datos fragmentarios que sí que nos dicen que algunas comunidades autónomas se han aplicado mejor que otras para la selección de personas con discapacidad y selección con éxito, no solo candidatos, sino candidatos aprobados. Así nos encontramos con que, por ejemplo, Cataluña y Galicia presentan mejores ratios que otras comunidades autónomas. Pero si bien el conjunto del Estado, como ha dicho la secretaria de Estado, podemos darnos por satisfechos en cuanto a la selección formal, porque efectivamente se cumple en general en el conjunto de las administraciones públicas estas cuotas de acceso a la administración pública, sin embargo, los candidatos aprobados en muchas ocasiones no cumplen el objetivo de que ese 2% del conjunto total de una administración pública esté cubierto por personas con discapacidad. Esto nos hace preguntarnos cuáles son las barreras que impiden o que dificultan o que limitan el acceso de personas con discapacidad de una manera efectiva a los puestos y plazas del conjunto de la administración pública. Habida cuenta que hay otros países de nuestro entorno, como es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, donde el 11,9% de las plantillas de la administración británica están cubiertos por personas con discapacidad. Y este mismo tipo de personas alcanzan el 7% en la República Federal Alemana. Es decir, tenemos que preguntarnos no solo por los aspectos formales, sino también por medidas que deban ser de fomento, por el tipo de selección que estamos realizando y por cuál es el perfil de las personas que realmente estamos seleccionando en el conjunto de las administraciones públicas. Es cierto que cubrimos el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. Es cierto que cumplimos con los principios del Estatuto Básico del Empleo Público en el sentido de cubrir plazas con este perfil de personas con discapacidad en cuanto a la oferta, pero después de la oferta a la ocupación efectiva de los puestos y plazas de la administración pública se produce una serie de barreras que debemos delimitar. Esto nos lleva a preguntarnos a qué se debe esta desigualdad. Hay otro dato que también pone de manifiesto los estudios que hemos realizado, y es que las restricciones de las ofertas de empleo, es decir, estas limitaciones que se han producido estos últimos años en cuanto a la oferta de empleo público, no solo ahora, también se produjo en los años 90, reducen drásticamente el ingreso de personas con discapacidad. Esto puede parecer paradójico, es decir, el porcentaje teóricamente se mantiene, pero cuando se reduce, salvo en el año 2014 que ha dicho la Secretaría de Estado, pero en los años anteriores, cuando se ha producido del año 2010 al año 2013, que es el estudio que hemos realizado, en esos 4 años, cuando se reduce la oferta general de empleo público, también se reduce el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad y también se reduce el acceso de personas con discapacidad. Es decir, podríamos deducir como hipótesis que a menor oferta de empleo público, menor atractivo por parte de las personas con discapacidad para acceder a la administración pública. Y esto es otra de las barreras y limitaciones que tenemos que tener en cuenta. En este sentido, la investigación advierte sobre una cierta correlación entre el volumen de la oferta de empleo público y el porcentaje de candidatos con discapacidad que acceden a la función pública. ¿Cuáles serían las barreras? Evidentemente, algunas las he citado. Algunas pueden ser de carácter legal, otras pueden ser barreras desde el punto de vista, ya lo ha dicho la secretaria de Estado, lo ha apuntado de una manera subliminal, y es que hemos puesto cuotas para las personas con discapacidad, pero no hemos hecho que los tribunales o las comisiones de selección de la Administración Pública tengan una sensibilidad y una cuota de representación de las personas con discapacidad que existen en las administraciones públicas. Sí lo hacemos con otras situaciones de desigualdad, como es el caso de la mujer. Bien, esto es un campo en el que debemos trabajar a futuro, no inmediatamente, pero evidentemente es una de las cuestiones que hay que trabajar, habida cuenta, como muy bien ha comentado Luis Cayo, que ya no se trata solo de personas con discapacidad de origen, de nacimiento, sino que es de personas con discapacidad sobrevenida. Es decir, nos encontramos con un porcentaje de personas con discapacidad ya significativo en el conjunto de la sociedad. Y en algunos otros casos nos encontramos con personas no con las discapacidades que entendemos habitualmente, es decir, física o de carácter intelectual, sino con otra serie de limitaciones, otra serie de brechas o de quiebres que hay en el conjunto de la sociedad que tampoco están debidamente representados en los tribunales y en las comisiones de selección. Dicho de una manera sencilla, y volviendo a la idea inicial, las comisiones de selección y los procesos selectivos para el ingreso de personas al conjunto de las administraciones públicas tienen que tener en cuenta la diversidad que existe en la sociedad.
Esto yo entiendo que, voy a intentar explicarlo en la parte final de mi breve exposición. Yo entiendo que estamos en un foro que trata de personas con discapacidad, pero voy a tratar de plantear digamos, el enfoque de otra manera distinta. Y si lo que tenemos que hacer, como acabo de comentar, es que la administración pública sea representativa en el conjunto de aquellas diferencias que son admitidas, lógicamente, por el legislador y por el conjunto de la sociedad, pero que buscan, efectivamente, que esa administración sea representativa de esa sociedad, no solo en materia de discapacidad, no solo en materia de mujer, sino en otra serie de aspectos que en la actualidad no lo está haciendo. La administración pública no lo es en materia de mujer, en algunos de los cuerpos, se va equilibrando en el conjunto de la administración pública, en algunos cuerpos está sobrerepresentada la mujer, eso los estudios lo vamos a publicar próximamente, pero hay otra serie de diferenciaciones, otra serie de singularidades que no son tenidas en cuenta en el conjunto de la selección de las administraciones públicas, como sí se tiene en cuenta en otros países, por ejemplo, del punto de vista territorial o del punto de vista socioeconómico. ¿Cuál sería el enfoque que entiendo que podría ser adecuado para abordar de una manera en un grado superior al que se está enfocando estos últimos tiempos la inserción de las personas con discapacidad? Esto nos llevaría a preguntarnos si hay alguna alternativa al actual sistema de selección y de carrera en el conjunto de las administraciones públicas, porque probablemente una de las limitaciones y barreras que tienen las administraciones públicas es que el actual sistema selectivo, basado casi exclusivamente en el conocimiento, hace que se excluya de la selección de las administraciones públicas no solo a personas con discapacidad intelectual, no solo a personas con discapacidad de carácter físico, en su caso, porque tienen un sobreesfuerzo para entrar a la administración pública, sino a otra serie de personas que, sin tener por lo menos reconocida esa discapacidad, tengan dificultades para acceder a esas pruebas de conocimiento. Por ejemplo, las personas que tienen dificultades de carácter cognitivo. Y las personas con dificultades de carácter cognitivo no solo se refieren a personas con discapacidad, muy especialmente de carácter intelectual, sino también, por ejemplo, a personas extranjeras o personas de cierta edad o personas que han tenido de una manera sobrevenida una serie de dificultades en el aprendizaje o dificultades en cuanto al acceso al conocimiento, sin tener en cuenta el resto de las brechas que genera el acceso al conocimiento, que son muy numerosas. Esto empieza a tener una realidad, se empieza a vislumbrar una realidad que no solo se refiere a personas con discapacidad, de personas sin discapacidad, sino de un conjunto social que tiene una serie de personas que presentan capacidades y limitaciones distintas y que son muy numerosas en el conjunto de la sociedad, y que las pruebas selectivas lo que hacen es en estos momentos poner una serie de barreras que son muy importantes para algunos colectivos. Por supuesto, las personas con discapacidad, pero también para otro tipo de personas. Y esto lleva de nuevo a la idea fundamental. Necesitamos diseñar sistemas selectivos y también sistemas de carrera para los que están dentro de la administración que traten de saltarse esas barreras, o al menos que esas barreras sean lo menos limitantes posibles, y que de una manera efectiva se pueda acceder en condiciones de igualdad y de equidad, además de garantizar los principios constitucionales. Pero los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad se pueden cumplir de muchas maneras distintas. Y, de hecho, vamos incorporando una serie de cuotas desde la Constitución del 78 a nuestros días en el acceso a la función pública que en principio no estaban previstos en el año 78. El tema de discapacidad, las cuestiones relativas a la mujer, género, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el foco para poder resolver esta cuestión? El foco, como no puede ser de otra manera, es el talento. Si ponemos el foco en el conocimiento y en las pruebas selectivas, tendremos personas que son capaces de superar las pruebas selectivas de conocimiento, que son las mayoritarias en la administración pública. Pero si ponemos el foco es cuánto talento estamos perdiendo las administraciones públicas por establecer una serie de pruebas selectivas y no otras, la cuestión tiene otro cariz, presenta otro cariz. El principio del talento nos dice que uno de los retos fundamentales de las administraciones públicas actuales de la última década y de las próximas décadas es retener, atraer el talento y desarrollar el talento en el conjunto de las administraciones públicas, para personas que ya están dentro, para personas que están fuera, tengan o no discapacidad. El reto para las personas que están dentro de la administración pública y que tienen una discapacidad sobrevenida es
conseguir desarrollar su talento de una manera lo más efectiva y productiva posible para el conjunto de la sociedad. Y para las personas que están fuera es no poner barreras que impidan el acceso a la administración pública. El talento definido como todas aquellas actividades que la organización realiza con el fin de atraer, seleccionar y desarrollar y retener a los mejores empleados en los roles necesarios para alcanzar las prioridades estratégicas de la organización y de la sociedad. Difícilmente podremos atender las necesidades estratégicas de la sociedad si hay una parte de ella que no está representada y si el conjunto de la administración pública, cuando hace políticas públicas para las personas con discapacidad o con otra serie de cortes dentro de la sociedad, no tiene la sensibilidad ni la visión necesaria para poder atenderlas en sus justos términos. Porque es cierto que las personas que no tenemos algún tipo de limitaciones, por lo menos de una manera evidente, es cierto que podemos tener una cierta carencia, un cierto enfoque o una cierta sensibilidad, una cierta educación o realmente un alto sentido de la justicia y de la igualdad. Pero me corroborarán conmigo que no es lo mismo tener esa sensibilidad que padecer esas limitaciones o que tener esas limitaciones y esas discapacidades. Y esa es la razón fundamental por la que establecemos cuotas en las administraciones públicas, sean de género o sean de personas con discapacidad. El sistema actual de selección y de carrera de la administración pública arrincona o relega una serie de talentos en las administraciones públicas que, sin embargo, son enormemente valorados y demandados en el conjunto de la sociedad. Y tienen que ver con competencias profesionales vinculadas a la capacidad de rendimiento, a la capacidad intelectual y a las competencias interpersonales. Hemos primado a lo largo de los últimos 30 años o los últimos 40 años en nuestro país, realmente desde los años 60, hemos primado las competencias que tienen que ver con conocimiento sobre este tipo de competencias y muy especialmente, por ejemplo, sobre las competencias de carácter interpersonal. El objetivo, por tanto, sería atraer ese talento, encontrar ese talento oculto que existen en las organizaciones públicas, esas personas a las que hemos tachado que tienen una serie de discapacidades y que, sin embargo, tienen una serie de talentos que pueden desarrollar enormemente las funciones y las prioridades de carácter social. Poniendo el foco en competencias de carácter profesional, combinadas, lógicamente, con competencias dentro de las profesionales de carácter de conocimiento, abriríamos el espectro selectivo de la administración pública, pondríamos el foco en el talento y menos en el carácter selectivo de las propias pruebas desde el punto de vista de la garantía de los principios constitucionales que, como he dicho, son absolutamente insoslayables en un Estado de Derecho. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es cuánto talento es capaz la administración pública y la sociedad de desaprovechar, sea con personas con discapacidad o personas sin discapacidad, cuál es el talento que estamos desaprovechando. Y nos debemos preguntar algo de una manera también retórica y quizás genérica en estos momentos, pero desde luego creo que debe ser un camino el que debemos transitar en los próximos al menos 15 o 20 años. Es si el actual sistema de selección y de carrera de los empleados públicos discrimina a una parte importante de la población y no solo a las personas con alguna discapacidad, a la que las pruebas de conocimiento y los propios sistemas de carrera le suponen una barrera infranqueable. Este sería el planteamiento. Esa es la pregunta. Insisto, es una pregunta retórica, es la que nos hacemos en Institución Nacional de Administración Pública. Afortunadamente no tenemos las competencias para el diseño de las pruebas selectivas y lógicamente, para ejecutarlas. Pero lo que he tratado de transmitirles es que si el problema lo vemos de una perspectiva distinta, quizás le encontremos soluciones distintas a las actuales. Las soluciones actuales a las distintas va por cuotas, va por porcentajes. Y yo lo que pretendo es plantear es que el sistema debe orientarse a tratar de captar los mejores talentos que hay en la sociedad, desarrollar los que hay internamente y eso hacerlo sobre la base de competencias profesionales que ya están en el conjunto de la sociedad y que, por supuesto, todos poseemos. Reorientemos las pruebas, garanticemos los derechos de los ciudadanos, garanticemos los principios constitucionales y pongamos el foco no en una cuestión de porcentajes o en una cuestión que tiene que ver con la manera en que la legislación va resolviendo los problemas de cuotas, sino pongamos el foco en una pregunta concreta, y es de qué manera efectiva hacemos que las personas que están en la sociedad estén dentro de la administración para que con su quehacer, con sus competencias, con su talento, seamos capaces de cambiar
la manera en la que tenemos la sociedad en relación con las personas con discapacidad. Nada más y muchas gracias. La siguiente ponencia, Marco de apoyos a los empleados públicos con discapacidad, juicio crítico, será impartida por el catedrático de Derecho Administrativo, don José Luis Piñar. Bien, buenos días a todos. Y ante todo quería muy de veras agradecer a los organizadores por la posibilidad que me brindan para poder compartir con ustedes algunas reflexiones durante los siguientes minutos breves sobre marco de apoyos a los empleados públicos con discapacidad, juicio crítico. Bien, durante la sesión de presentación de esta interesante jornada y durante la intervención del director del INAP, se han puesto ya sobre la mesa algunas de las notas más importantes que caracterizan el tema del que hoy estamos hablando. Un tema que afecta a un número muy importante de personas. Según un informe reciente del SEPE y según el INE, como saben ustedes perfectamente, en el año 2012 casi 1,5 millones de personas en edad laboral tenían el certificado de discapacidad, lo que representa el 4,76% de la población comprendida en las edades en la edad laboral. De ellas, el 54,49% son hombres y el 45,51% son mujeres. La mayor parte de las personas con discapacidad en edades laborales se sitúa entre los 45 y los 64 años. Contabilizándose solo los contratos en los que se conoce el tipo de discapacidad del trabajador contratado, en el 64% de ellos los trabajadores tienen reconocida una discapacidad física, el 16,4% son discapacitados psíquicos, el 18,6%, casi 18,7%, presentan una discapacidad sensorial y el 0,88% son discapacitados del lenguaje. Hay que decir, y esto es algo que se debería tener quizá en cuenta para las medidas que se puedan tomar y a las que ahora me referiré, que el 93,26% de los contratos concertados con personas con discapacidad tienen su domicilio de residencia en la misma provincia en la que se encuentra su puesto de trabajo. Este colectivo es el de menor movilidad laboral de todos los colectivos con dificultad de inserción en el mercado laboral. El perfil de la persona con discapacidad contratada, el perfil general, es no en el ámbito de la Administración, no en el ámbito del sector público, sino con carácter general. Es el de un hombre de 25 a 44 años, el perfil general, con una discapacidad física y de nivel formativo de ESO, con o sin titulación, que realiza su actividad profesional en el sector servicios, en una ocupación con poca cualificación y con un contrato temporal para trabajar en su misma provincia. Hay que decir que de las personas o de los ocupados, de las personas con discapacidad ocupados, según la situación profesional, de los asalariados, el 2,81% prestan sus servicios en el sector público. Existe, además, un aumento sustancial con respecto a 1999 de quienes dicen o de quienes han accedido a través de la cuota de reserva de empleo público para personas con discapacidad, pues pasa de 3.900 en 1999 a 14.200 personas en el 2008. Me refiero siempre con carácter general. Bien, esto nos indica que estamos ante un colectivo enormemente importante, un colectivo que tiene
problemas importantes, un colectivo que requiere constantemente tener en cuenta, aunque es un concepto ya en parte superado, lo que establece el artículo 49 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación, integración, inclusión, hoy diríamos, de las personas con discapacidad. Algo que en el marco legislativo se está poniendo en marcha, pero con muchísima mayor intensidad y con muchísima mayor sensibilidad, diría yo, con carácter general que en el ámbito del sector público, por cuanto, como sabemos, y antes se ha puesto de manifiesto, en el ámbito del sector público casi la única disposición de rango legal con que contamos en relación con las personas con discapacidad es el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, modificado, como saben, en el año 2011, que es aquel al que ya se ha hecho referencia reiteradamente en estas jornadas, por el que se reserva una cuota del 7%. Dice el artículo, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 5% discapacidad general, 2%, como saben, discapacidad psíquica. Bien, con la idea de alcanzar progresivamente el 2% de los efectivos totales en las administraciones públicas. Muy distinto es el panorama legislativo con carácter general, donde nos encontramos el reciente Real Decreto Legislativo, como saben ustedes perfectamente, 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Por otra parte, en el ámbito de las administraciones públicas, de la Administración General del Estado, fundamentalmente, contamos con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Bien, no se trata de simplemente hacer una referencia al marco normativo, sin más, a la regulación que hoy existe en relación con la inclusión de las personas con discapacidad. Sí que he querido hacer referencia a estas cifras iniciales y a estas normas que regulan el tema para llamar la atención acerca de que hoy por hoy la medida que más importancia tiene en el marco legislativo sobre el papel es el del cupo, la reserva de un cupo en el acceso de las personas con discapacidad al sector público, a las administraciones públicas. Algo que también se recoge, por cierto, en el Real Decreto Legislativo 1/2013 que antes les citaba. Bien, en mi opinión y en la opinión del grupo de trabajo que estoy coordinando para la elaboración de ese libro blanco al que hacía antes referencia el director del INAP, esta situación puede y debe ser sustancialmente modificada. Puede y debe ser sustancialmente modificada al objeto de tener en cuenta no solo el acceso de las personas con discapacidad, sino la inclusión misma de las personas con discapacidad y el desarrollo de sus funciones en el ámbito de la administración pública. No ya solo de la Administración General del Estado, sino de todas las administraciones públicas. Luego daré alguna información, algunos datos sobre la situación, algunos de los cuales ya los ha adelantado el director del INAP, la situación que hoy se da en el seno, sobre todo de las comunidades autónomas. Y también haré referencia a algunas experiencias de derecho comparado que pueden ser especialmente importantes o especialmente interesantes. No solo se tiene que poner el acento en la cuota de acceso, por lo que acabo de decir, sino también porque, también se ha señalado, hay muchísimos supuestos o puede haber supuestos de discapacidad sobrevenida, que por supuesto no serían de los que integrarían ese colectivo de acceso, por cuanto se daría una situación, como digo, de discapacidad sobrevenida. Y también hay que tomar medidas efectivas de inclusión en relación con estos colectivos. Fíjense, por ejemplo, lo comentaba antes el director del INAP, que en los países de la Unión Europea un ejemplo de enorme éxito de integración o de inclusión de personas con discapacidad es Reino Unido. Sin embargo, Reino Unido carece de una previsión expresa de reserva de cuota
de personas con discapacidad en el acceso al empleo público. Es decir, nos encontramos con que no se reserva una cuota para personas con discapacidad en Reino Unido y, sin embargo, el Reino Unido es el país de la Unión Europea, de los que hemos podido analizar, con un número más elevado de personas con discapacidad que se eleva hasta el 11,9%. Esto se debe a algo y esto se debe a un plan o a un marco muy bien diseñado en Reino Unido que lo que pretende es una inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el empleo público. Y si me permiten, les hago referencia a algunas muy breves consideraciones sobre este modelo inglés. No existe cuota, sí que se atiende a los principios de igualdad y mérito, así como también a los de competitividad y transparencia, pero con la idea muy clara de que estos principios pueden, en su caso, quedar relegados por causas justificadas, como por ejemplo el de facilitar el acceso e inclusión de las personas con discapacidad en el sector público, en el empleo público. De manera excepcional, en este sentido, en Reino Unido se permite que el principio de libre competencia pueda ser obviado si supone una desventaja para la persona con discapacidad. Se han elaborado y se elaboran unas muy interesantes guías de buenas prácticas en el reclutamiento de personas con discapacidad. Existe un concepto de personas con discapacidad más amplio que el que se da en nuestro ordenamiento jurídico y en estas guías de buenas prácticas se diseña todo un sistema de acceso y de inclusión en el servicio, en el civil service británico. Toda una serie de, por ejemplo, ajustes razonables en los procesos de selección, con la potenciación de entrevistas personales, con unos procesos de selección a través de un programa ya diseñado, el WorkStep, en Reino Unido. Un peso muy importante en todo lo que se refiere a la publicidad y difusión, divulgación para fomentar la participación de este colectivo de las personas con discapacidad en los procesos de selección y de acceso al empleo público. No solo se trata también de limitar e identificar aquellos puestos de trabajo que puedan ser ocupados por personas con discapacidad, sino que también se considera muy importante la posibilidad de impartir formación a las personas con discapacidad interesadas para que adquieran las capacidades y habilidades necesarias para ocupar puestos que en principio quedaban fuera de sus posibilidades. Hay asuntos o cuestiones o detalles tan aparentemente menores, pero tan interesantes como, por ejemplo, el que las solicitudes de acceso al empleo público puedan presentarse en los más diversos formatos, vídeo, audio, etcétera, etcétera. En que las pruebas y los criterios de selección no sean en ningún caso discriminatorios, en que las pruebas sean flexibles, fomentando el contacto personal con los candidatos, siendo muy cuidadosos al establecer los requisitos físicos mínimos para determinados colectivos. También se prevé que todos los miembros de los tribunales de selección para el acceso al empleo público deben haber recibido una formación específica en materia de personas con discapacidad e igualdad de oportunidades. En todos los procesos selectivos se tienen que tomar medidas que impliquen la eliminación plena de las barreras físicas. Fíjense, incluso en la necesidad de prever que las pruebas de selección se puedan llevar a cabo en lugares con una muy fácil accesibilidad, incluso que tengan aparcamientos fáciles muy cerca de la zona o del edificio o lugar donde se vayan a celebrar las pruebas selectivas. Una serie de ajustes razonables en la celebración de las pruebas selectivas, incluso escuchando a los propios candidatos con carácter previo acerca de cuáles deberían de ser los ajustes de medios o tiempos necesarios que requerirían para la celebración de las pruebas. También la celebración con carácter general de cuestionarios o encuestas confidenciales con posterioridad a la celebración de las pruebas de selección, destinados a averiguar
cuáles son los puntos fuertes y débiles durante ese proceso de selección. Es decir, a través de una serie de buenas prácticas se establece una serie de criterios y reglas muy interesantes al objeto de facilitar realmente el acceso de personas con discapacidad al empleo público. Recordemos que sin que exista una cuota mínima reservada para personas con discapacidad, pese a lo cual se llega casi al 12% de personas con discapacidad en el empleo público británico. Lo mismo cabe decir en cuanto a los ajustes en los puestos de trabajo, con consultas a las personas, con la existencia de colectivos tales como los delegados de personas con discapacidad, personas de apoyo especializadas para las personas con discapacidad. Es decir, toda una serie de medidas que creemos que podrían intentar ponerse en marcha en nuestro sistema. Porque la verdad es que, pese a que, en efecto, carecemos de datos fiables o completos en relación con lo que ocurre en la realidad, no en la Administración General del Estado, donde sí que hay estudios mucho más fiables y mucho más completos y mucho más actualizados, pero hemos tenido cierta dificultad para conseguir información de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, de las comunidades autónomas de las que hemos conseguido información, que desgraciadamente no son más que 8, todas respetan la cuota de discapacidad general, pero solo 3 respetan la cuota específica para personas, el 2% para personas con discapacidad intelectual. Hay un incremento o disminución de aspirantes con discapacidad en diversas comunidades autónomas, pero alguna disminución también en alguna comunidad como en Galicia. Hay comunidades autónomas en las que existen protocolos de actuación en relación con las pruebas selectivas y el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Pero apenas hay protocolos de acogida en los puestos de trabajo. Según nuestros datos, o según las respuestas que hemos recibido, solo en Cataluña hay protocolos de acogida de las personas con discapacidad en los puestos de trabajo. No existen en ninguna comunidad autónoma previsiones específicas sobre la evaluación del desempeño y la carrera administrativa en las personas con discapacidad. Fíjense los datos que antes dábamos, casi el 12% de personas con discapacidad en Reino Unido. En nuestro caso, la comunidad autónoma de las que tenemos información o datos en las que hay un porcentaje más elevado de personas con discapacidad es Galicia, con un 3,39%, Cataluña un 2,45%, Aragón un 1,8%. Sí que hay en todas las comunidades autónomas consultadas una valoración previa de la compatibilidad entre las competencias de las personas con discapacidad y las funciones a desempeñar en el correspondiente puesto de trabajo. Y sí que suele haber informes o suelen realizarse informes de indicadores en relación con el acceso e inclusión de personas con discapacidad en el empleo público. Pero en ninguna comunidad autónoma de las que tenemos datos se realizan acciones formativas específicas dirigidas especialmente a empleados con discapacidad. Es decir, la situación creemos que merece un compromiso, como aquí se ha establecido y así se ha dicho, y creemos que así va a ser, un compromiso para la efectiva inclusión de las personas con discapacidad. En este sentido, creemos que son enormemente importantes las previsiones que se encuentran en la Estrategia Europea sobre Discapacidad de los años 2010-2020 y en la muy recientemente publicada o en el muy recientemente publicado Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, que incluye hasta 96 medidas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, asociadas, como saben, a 5 ejes de actuación: igualdad, educación, accesibilidad, dinamización de la economía y empleo.
Y en este sentido también es muy importante la potenciación de las cláusulas sociales en la contratación. Y creemos que sería muy importante el trasladar, en la medida de lo posible, los principios que ya se recogen en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, trasladarse al empleo público. Este marco normativo, esta ley, incluye definiciones enormemente interesantes que todos ustedes conocen de sobra, mucho mejor que yo, sobre, por ejemplo, discriminación directa, discriminación indirecta, medidas de acción positiva, concepto de inclusión social, concepto de ajustes razonables. Se recogen toda una serie de medidas en cuanto a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas, que deberían aplicarse también a quienes prestan servicios en el sector público y en las administraciones públicas. Hay toda una serie de medidas también relacionadas con el derecho al trabajo, tanto el empleo ordinario como el empleo protegido. Y, por ejemplo, una cuota de reserva, artículo 42 de la ley, que se prevé tanto para el sector privado como para el sector público, si bien aquí se hace una referencia, una remisión al cupo que prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, pero se fija una serie de medidas alternativas en caso de que las empresas privadas no puedan cumplir con ese cupo. Quizá sería una línea interesante de reflexión el pensar si sería también posible o conveniente establecer una serie de medidas alternativas en relación con las administraciones públicas para que puedan cubrir ese cupo de acceso de personas con discapacidad o del porcentaje de personas con discapacidad que deberían prestar servicios en las administraciones públicas. Por ejemplo, como saben ustedes perfectamente, en el sector privado existe la posibilidad de concertar con centros especiales de empleo la posibilidad de cubrir esa cuota de personas con discapacidad en caso de que no se pueda cubrir con los trabajadores propios de las empresas que sí que deben respetar ese cupo. En conclusión, por tanto, creemos que es muy importante el llevar a cabo una serie de medidas que pasan también por la reforma del decreto por el cual en estos momentos se regula el Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo. Creemos que sería muy interesante modificar este decreto, pero no solo ya para modificar los criterios de acceso, sino para establecer un marco reglamentario mucho más general de la situación de las personas con discapacidad en el empleo público. Y sin perjuicio del pleno respeto a los principios de mérito y capacidad que se recogen en la Constitución española, sí, como decía el director del INAP, hacer hincapié en principios como el de habilidades, competencias, el del talento, lo cual requiere una reflexión general acerca de la revisión del marco normativo que desde el diagnóstico de la situación que se da en el conjunto de las administraciones públicas y respecto al que, como digo, no es fácil obtener siempre datos fiables, pero en el ámbito de este diagnóstico y teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas normativas que mejoren la situación no solo de acceso, sino de inclusión efectivo de personas con discapacidad originales y sobrevenidas, como decimos, damos enormemente la bienvenida a cualquier iniciativa como esta del Libro Blanco, en el que en este momento estamos trabajando, para garantizar una mejor y más efectiva inclusión de personas con discapacidad en el empleo público, que no es más que responder a una exigencia constitucional. No se trata de otra cosa más que de hacer efectivo el derecho que todas las personas tienen a la igualdad en todos los sentidos, a la igualdad no discriminatoria y a la igualdad también en lo que a la inclusión en el empleo público se refiere. Y por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. A continuación,
comenzará la tercera ponencia, la discapacidad en las políticas de función pública. La desarrollará Ángel Melchor Celada, subdirector general de Relaciones Laborales. Hola, buenos días. Bueno, en primer término, mostrar mi agradecimiento a CERMI, al sindicato CESIF y, por supuesto, a esta casa por acoger estas jornadas, casa con la que, por otro lado, me siento muy vinculado porque en su momento estuve en el gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y me ocupó de desempeñar aquí también el puesto de subdirector general de Igualdad en la empresa, negociación colectiva y ordenación normativa. Por lo tanto, para mí, de verdad que es un placer estar aquí y estar aquí entre vosotros. Vamos a ver, me toca contestar, creo, a algunas de las intervenciones. Y me toca porque me toca representar a la Dirección General de Función Pública, que es la responsable de la ejecución o la ejecución material de este tipo de políticas. Entonces, me gustaría empezar con una reflexión y con una reflexión comparando la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 64, que en el artículo 30(1)d se limitaba a disponer como requisito para el acceso al empleo público en las personas que querían concurrir a un puesto de trabajo en la Administración, el no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. Desde esa norma, que era una norma tradicional básica en materia de empleo, hasta la Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación de la normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ha llovido mucho. Ha llovido mucho en el sentido en el que ahora se sitúa de modo integral las políticas de discapacidad, haciendo de las personas con discapacidad sujetos de derechos. Se incorporan, a través de esta ley, medidas concretas en nuestro ordenamiento jurídico que también afectan al Estatuto Básico de Empleados Públicos para que las personas con discapacidad puedan alcanzar la igualdad de oportunidades igual que el conjunto de los ciudadanos. Y también se toma en consideración la perspectiva de las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional como valor. Valor que es necesario incorporar como talento a nuestra sociedad. Entre uno y otro texto han transcurrido casi 50 años en los cuales se ha producido una evolución también en lo que se refiere en concreto al acceso de empleo público de las personas con discapacidad. Y se ha producido esta evolución fundamentalmente a partir de la Constitución de 1978 y se ha producido no ya solo por las previsiones del artículo 49 en cuanto a las personas con discapacidad, sino muy sustancialmente como cumplimiento de los artículos 92, 35 y 103 de la Constitución. Estos han sido los artículos verdaderamente claves que han posibilitado que cada día más personas con discapacidad trabajen en las distintas administraciones públicas. Reafirmar, por tanto, los compromisos contenidos en el artículo 92 de la Constitución. Es decir, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y efectivas y remover todos aquellos obstáculos que lo impidan. Afirmar, por otro lado, la igualdad en el acceso al derecho al trabajo consagrada por el artículo 35 de la Constitución o la aplicación de los principios de mérito y capacidad a los que se refiere el artículo 103 de la norma legal. Son precisamente estos artículos que vinculan a los poderes públicos y que vinculan a los responsables en materia de función pública en la selección los que están favoreciendo que cada día más personas con discapacidad se incorporen a las distintas administraciones públicas. Siento disentir por ello
ligeramente, si me lo permite, con José Luis Piniar. Son muchos los instrumentos normativos que se han ido decantando en el ámbito de la función pública durante los últimos años y que nos han permitido llegar donde estamos, sin perjuicio de que, evidentemente, hay que hacer mucho más. Partiendo de la Ley de 7 de abril del 82 de integración social de los minusválidos en su artículo 38. Al referirse a las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración local, previene que las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos. Y con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un sistema de cuotas. Sistema de cuotas que comparto la reflexión de que es necesario avanzar en él, pero al mismo tiempo, me lo permitiréis, me muestro partidario de seguir con este sistema porque entendemos que hasta que no se consiga esa plena incorporación en los porcentajes que todos deseamos de personas con discapacidad a las distintas administraciones públicas, entiendo que debe ser un sistema que debe ser mantenido. Por eso me tengo que referir a la Ley de 28 de julio del 88, que modificó la Ley de 2 de agosto del 84 de medidas para la reforma de la función pública, incorporando una disposición adicional, la 19, con la previsión, por primera vez, de un cupo de reserva para personas con discapacidad del 3% para aquellas personas que tuvieran un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Lógicamente, siempre que se superasen las pruebas selectivas, se acreditase el grado de discapacidad y la compatibilidad, lógicamente, con el puesto a desempeñar. Y digo que me muestro partidario del sistema de cuotas que emprende esta ley y que posteriormente se desarrolla y se amplía en sucesivos cambios normativos, porque así lo ha señalado nuestro propio Tribunal Constitucional, al entender que precisamente no es que un sistema de cuotas sea contrario al artículo 14 de la Constitución española, sino que son un instrumento adecuado para hacer efectivo el artículo 9.2 de la Constitución al que antes me refería. Pero es que el Real Decreto de 10 de marzo de 1995, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, además de la admisión a los procesos selectivos de las personas con discapacidad, viene a introducir nuevos conceptos que ya están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para asegurar el principio de igualdad de oportunidades y la asignación de puestos de trabajo adaptados y compatibles con las circunstancias personales del candidato. Estos dos conceptos ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Y me tengo que referir también a la Ley 53/2003 de 10 de diciembre sobre empleo público de las personas con discapacidad, que da una nueva redacción a la disposición adicional 19ª de la Ley 3084 de 2 de agosto, elevando el cupo de reserva en la Administración General del Estado a un cupo no inferior al 5% de vacantes. Y esta ley lo hace ante la constatación de que los pasos que se habían dado se consideraban aún insuficientes y estaban obteniendo tímidos resultados, puesto que en aquel momento los aprobados en las pruebas selectivas no superaban en cuanto a las personas con discapacidad el porcentaje del 0,2%, con lo cual difícilmente se llegaría a alcanzar ese objetivo de que al menos el 2% de los puestos de trabajo en la Administración General del Estado, en las administraciones públicas, estuvieran cubiertos por personas con discapacidad. Y llegamos a la normativa actual, al marco normativo actual, al Real Decreto de 3 de diciembre de 2004, por el que se adapta, se aprueba el reglamento por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad y que supone un punto de inflexión.
no solo se incorpora el 5% de la norma anterior, sino que se establece la posibilidad de convocar plazas para las personas con discapacidad a través de turnos o convocatorias de carácter independiente, que se han mostrado como un instrumento muy eficaz en esta materia, que incluye por primera vez la posibilidad de acumular el porcentaje de plazas no cubiertas por personas con discapacidad cuando no alcanzasen la cifra del 3% al cupo de reserva de los años siguientes o de los años sucesivos, con objeto de intentar que el mayor número de plazas estuviera cubierta del cupo de reserva por personas con discapacidad, y que amplía el cupo de reserva a la selección de personal temporal y a la promoción interna. Y me tengo que referir también a la orden de 9 de junio de 2006 por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público. Efectivamente, no solo se prevén la adaptación de tiempos adicionales, sino también las necesarias adaptaciones y ajustes razonables, no solo en tiempo, sino también en medios. Por tanto, creo que nuestro ordenamiento jurídico sí presenta un marco adecuado, que es necesario avanzar y que es necesario hacer que evolucione. Y, por último, la Ley 7/2007 de 12 de abril de Estatuto Básico del Empleado Público, que establece con carácter común para el conjunto de las administraciones públicas la reserva de un cupo no inferior al 5% como cupo de reserva para personas con discapacidad. Cupo que se incrementa con la ley que citaba al principio, con la Ley de 1 de agosto de 2011 de adaptación de la normativa a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que amplía el cupo del 7% y precisa que un 2% serán destinadas a ser cubiertas estas plazas por personas con discapacidad intelectual. ¿Cuál ha sido el resultado de este marco normativo? Pues que en el último informe que presentó la Dirección General de la Función Pública al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, entre los años 2003 y 2011 se han incorporado a la Administración General del Estado 1.002 personas con discapacidad en las convocatorias de turno libre, de las cuales 801 lo han sido en cuerpos del C2, 40 en cuerpos del C1, 119 en los cuerpos del A2, 42 en cuerpos del grupo A1. El grupo A1, los cuerpos incluidos en este grupo de titulación, son los que obedecen a una titulación superior y el C2 a una titulación inferior. Por lo que se refiere a la promoción interna, entre los mismos años, los últimos que se disponen de datos, entre 2003 y 2011, 600 personas han accedido a través del turno de personas con discapacidad. 182 en cuerpos o escalas del grupo C2, 316 en cuerpos o escalas del grupo C1, 75 en cuerpos o escalas del grupo A2 y 27 en cuerpos o escalas del grupo A1. Es decir, la primera valoración, el cupo de reserva está funcionando y el cupo de reserva está funcionando adecuadamente. Se constata que se están incorporando personas con discapacidad a la mayor parte de los cuerpos y escalas de la Administración. Y así nos encontramos un amplio abanico de personas que han accedido por este cupo tanto a la carrera diplomática, a la escala de científicos titulares del CSIC, a ingenieros navales, a profesores de escuela de idiomas, administradores civiles del Estado, por un lado, y también a personas, lógicamente, o cuerpos o escalas correspondientes a una menor titulación, como Cuerpo General Auxiliar del Estado, auxiliares de investigación y oficiales de arsenales de la Armada. Progresivamente se va incrementando
el número de personas con discapacidad que se incorporan a cuerpos o escalas del grupo A1. Pero, lógicamente, no se ha conseguido todo. Nos encontramos también con que hay un porcentaje de plazas, un importante porcentaje de plazas, que no se han cubierto en el transcurso de todos estos años. Porcentaje de plazas no cubiertas del turno de discapacidad que llega en algunas ocasiones al 40%. Y mención específica debemos de hacer a las convocatorias específicamente dirigidas a las personas con discapacidad intelectual. A partir de los discretos resultados obtenidos en relación con las convocatorias de acceso a personal funcionario de los cuerpos general, administrativo y auxiliar de la Administración General del Estado, la Dirección General de la Función Pública decidió hace escasos años abrir un camino novedoso y en 2011 optó por convocar plazas para las personas con discapacidad intelectual, preferentemente como personal laboral fijo de convenio único, en concreto como ayudante de gestión y servicios comunes, y hacerlo a través de convocatorias específicas en turno totalmente independiente. La experiencia creo que ha sido una experiencia positiva. De hecho, el premio Cermi.es al que se hacía referencia en las primeras intervenciones precisamente se otorga en relación con estas convocatorias. Fueron convocatorias para las cuales contamos con la colaboración del propio Cermi u organizaciones que trabajan con personas con discapacidad como FEAPS, tanto en el diseño de las pruebas como en cuanto a la accesibilidad. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos datos? Primero, que los mecanismos que hemos emprendido son apropiados, que debemos de avanzar en la misma dirección y que debemos de renovar aquello que haga falta renovar, pero no otras cosas. Comparto la opinión con el ponente anterior en el sentido de que es necesario adaptar el vigente Real Decreto 2271-2004 de 3 de diciembre. Y es necesario adaptarlo apostando precisamente por lo que ha tenido éxito, que es precisamente por las convocatorias con turno independiente que tienen un alto porcentaje de cobertura. Y apostar por convocatorias de turno independiente no solamente para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, sino también sacar y publicar convocatorias de turno independiente para personas con otro tipo de discapacidades. Es más, lo que tendríamos que establecer es un mínimo de plazas obligatoriamente a convocar mediante convocatorias por turno independiente, porque ahora las convocatorias de turno independiente se permiten, es un instrumento que tenemos que la Administración, que la normativa nos permite utilizar, pero sin embargo no tiene un carácter obligatorio ni siquiera en relación con un porcentaje de estas plazas. Y tenemos que extender la reserva del 7% también a los procesos selectivos para la contratación a través de relaciones de candidatos y también para el nombramiento de funcionarios interinos. Pero nos queda por hacer bastante. Y nos queda por hacer bastante porque en las cifras que he proporcionado, la mayor parte de las personas con discapacidad que acceden a la Administración lo hacen en los menores niveles de titulación. Por tanto, el Real Decreto o la modificación de este Real Decreto lo que debe de contemplar es una mayor identificación del cupo de reserva con aquellas capacidades y aquellas titulaciones que nos está ofreciendo el mercado de trabajo. Es decir, no se trata de hacer un cupo de reserva a ciegas del 7% y del 2% para personas con discapacidad. Se trata de hacer de un cupo de reserva dirigido a aquellos cuerpos y escalas donde sabemos que hay personas
con discapacidad que han accedido a las correspondientes titulaciones. Por tanto, ese cupo de reserva tenemos que aplicarlo con mayor precisión y el Real Decreto debe de promover, o la modificación de este Real Decreto, los mecanismos para hacerlo. Y tenemos, precisamente, y también en eso coincido con el ponente anterior, que incrementar el conocimiento que tenemos de la realidad de las personas con discapacidad que trabajan para las distintas administraciones públicas. Por tanto, también el Real Decreto debe de mejorar el conocimiento, la información y el seguimiento de cómo se están incorporando las personas con discapacidad a la Administración General del Estado. Pero no como un conocimiento vacío, sino como un conocimiento para que nos permita adoptar puntualmente y en cada caso las medidas. Que no tengamos que esperar a que vuelvan a transcurrir otros 10 años para hacer un balance de situación. Y el Real Decreto lo que también debe de incorporar, además, es la participación de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Precisamente son las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad las que nos pueden ayudar a determinar dónde aplicar ese cupo de reserva para que sea más efectivo y para que se rompa ese techo de cristal que aún hoy tienen las personas con discapacidad en la Administración. Es decir, tenemos que apostar por personas que se incorporen con discapacidad a puestos de responsabilidad. Tenemos que apostar por personas con discapacidad que se incorporen a los puestos que requieran mayor titulación. Y tenemos que incrementar también la participación de las organizaciones sindicales. Por eso, la Dirección General de la Función Pública, el informe que venía presentando tradicionalmente al Consejo Nacional de la Discapacidad, ahora este informe lo está presentando año a año a la Comisión Técnica de Temporalidad de Empleo, de la que forman parte las distintas organizaciones sindicales. El Consejo de Ministros aprobaba recientemente, el 12 de septiembre, el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad y ponía a los gestores de función pública 3 tareas: reforzar las medidas de apoyo al acceso al empleo público por parte de las personas con discapacidad y mejorar los mecanismos de seguimiento de dicho empleo. Como he dicho, esto es lo que pretende hacer la Dirección General de la Función Pública con la adaptación o con la modificación del Real Decreto de acceso de personas con discapacidad a la Administración. Y pone otras 2 tareas: promover el empleo de personas con discapacidad, fomentando la inclusión en los contratos públicos de obras o servicios de cláusulas que favorezcan una aplicación creciente y efectiva de la contratación pública socialmente responsable, e incorporar un apartado específico dedicado a la discapacidad en la memoria anual de responsabilidad social de la AGE. Pues bien, a pesar del poco tiempo transcurrido, la Dirección General de la Función Pública, apenas un mes, ya ha puesto en marcha las previsiones en lo que afecta a estos compromisos del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad. En la próxima memoria de responsabilidad social de la Administración General del Estado se incorporará un apartado específico dedicado a las personas con discapacidad y a la aplicación de las políticas en materia de discapacidad en la Administración General del Estado. Y me permito darles o anticiparles alguno de los datos que ya tenemos en ejecución de ese mandato del Gobierno. Más del 37% de las unidades administrativas han realizado mejoras en la accesibilidad a los puestos de trabajo durante el año 2013, año al que se refiere la memoria en la que estamos trabajando. En torno al 23% de las unidades administrativas han realizado adaptaciones de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad que trabajan en la Administración. Un 23% es un porcentaje muy significativo, teniendo en cuenta el volumen
de personas con discapacidad que se incorporan a la Administración General del Estado año a año. Y no ya en relación con las personas que trabajan en la Administración, sino en relación con las políticas de no discriminación de personas con discapacidad. Más del 27% de nuestras unidades administrativas se han dotado de protocolos específicos para evitar cualquier tipo de discriminación relacionado con la discapacidad. Por tanto, entendemos que tenemos que seguir avanzando, en esta dirección, que tenemos que integrar las políticas en relación con el acceso al empleo público de personas con discapacidad en el resto de las políticas que realizan los distintos ministerios y organismos en cuanto a la discapacidad de carácter en general, que tenemos que vincular también los objetivos en materia de responsabilidad social con los objetivos en materia de acceso al empleo público y que tenemos que identificar adecuadamente qué es lo que tenemos que adaptar en nuestro Real Decreto y qué tenemos que mantener. Tenemos que adaptar, lógicamente, mejorar la incorporación a los grupos de mayor titulación, tenemos que mantener los cupos de reserva y tenemos que decidir qué tipo de procedimiento o qué tipo de medidas ponemos en marcha para asegurarnos de que ese 7% de turno de reserva se cubra efectivamente con personas con discapacidad y que realmente seamos eficaces en la incorporación de personas con discapacidad a la Administración General del Estado y no dejemos vacantes en el cupo del 7%. Pues, por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tras esta tercera ponencia vamos a hacer un pequeño descanso de unos 20 minutos. Si lo desean, disponen de un pequeño desayuno en el exterior. Muchas gracias.